Nos es grato saludarlos, amables auditores y quienes están viendo por la pantalla. En su programa Diálogo Bíblico estamos casi culminando un estudio de Marcos. Los 4 estudios que nos quedan las 4 semanas van a hablar acerca de los últimos días, de cómo enjuiciaron a Jesús, cómo lo apresaron, cómo lo crucificaron, y Marcos va a terminar con la resurrección. Así que son temas realmente maravillosos, temas que nos van a hacer pensar y tomar decisiones muy importantes de nuestra vida. Así que bienvenidos a su programa. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl, por la bienvenida, y siempre estamos muy alegres y contentos de saber de que podemos seguir contribuyendo, explicando las Escrituras en la medida que podamos hacerlo, guiados por este folleto de la lección de la escuela sabática. Y esperamos que con la ayuda del Señor podamos nosotros estas últimas 4 semanas de este trimestre concentrarnos en los últimos hechos de la vida de Cristo. Es curioso que, lo dijimos la vez anterior, el Evangelio de Marcos se salta aproximadamente unos 2 años más o menos en un vacío desde todo el relato en Galilea. Ahora vamos a Jerusalén a las últimas semanas, y allí Marcos le da casi la mitad del libro para hablar de estos episodios que Jesús vivió en Jerusalén antes de ser crucificado. Exactamente. Mire, el centro del estudio está en Marcos 13:26, donde dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los últimos días de Jesús realmente fueron muy tristes. Voy a decir así, llevaba una carga de abandono de sus amigos e incluso de sus discípulos. Lo vamos a ver acá. Sí. Porque él fue, en respuesta a lo que Marcos está contando, a dónde va Jesús ahora, va al Calvario, y fue solo en realidad a enfrentar esa situación. Sí, está también el otro tema, la contraparte de todos los enemigos que tenía Jesús, porque Jesucristo fue como controlando el aborrecimiento que le tenían los saduceos, fariseos, sacerdotes, escribas, ancianos, los grandes dignatarios de Jerusalén. Y es por eso que Jesucristo se iba al norte, se iba a Judea, pero en esta ocasión, ya con toda la fama que tenía Jesús, y llegaba el tiempo ya profetizado por Daniel, en la profecía de Daniel 9, Jesucristo se acercaba ya al fin de su ministerio. Entonces ahora ya no podía huir, y el odio exacerbado de sus enemigos estaba próximo y ya habían tomado la decisión de matarlo. Ya ese es un tema que se había tratado en el Sanedrín, se había tratado entre ellos. Este hombre no puede vivir si no derriba la religión judía, vienen los romanos, destruirán la ciudad. Es un hombre peligroso, la gente lo sigue, sus enseñanzas son contra el Antiguo Testamento. ¿Y qué va a hacer de nosotros? La decisión de matar a Jesús ya estaba. Pero Jesucristo aprovechó sus últimos tiempos para hablar de lo que está Raúl comentando allí, las señales del fin. Ahora Jesús, Marcos siempre está poniendo esta frase: y entonces Jesús fue, entonces Jesús salió, y aquí comenta justamente, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Esto está en Marcos 12:41. Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Me pregunto, ¿por qué Jesús se detiene allí en el templo a mirar esta escena? Va a encontrar respuestas uno después cuando analiza lo que viene enseguida, pero aquí va a dejar una enseñanza Jesús en relación a lo que es la verdadera, digamos, entrega, y lo que es la verdadera dadivosidad, y lo que nosotros podemos hacer aún no teniendo quizás nada. Porque ¿qué le dice él? Y vio una viuda pobre. Yo no sé si tú te imaginas la escena, pero allí está Jesús mirando cómo llegan los grandes hombres, ¿no es cierto?, ricos,
y una viuda quizás media escondida con 2 blancas. Sí. Bueno, la atención que le da Jesús a ese hecho, eso me interesa, quizás a Marco claro. Por lo menos le interesaba. Y curiosamente Jesucristo, él sabía que los oficios del templo y todas esas ofrendas que se daban iban a tener también un término de aquí a poco. Pero Jesús, al estar ahí sentado, le estaba dando validez al sistema judío de ofrendas, de diezmos y todo lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Jesucristo nunca hizo una crítica a las personas que entregaban las ofrendas, y lo hacían con corazón algunos, como en este caso la viuda, pero también nosotros sabemos por el relato de Marcos que los dineros se mal usaban allí en el templo. Los judíos y los sacerdotes realmente no ocupaban el dinero como correspondía. Pero Jesús eso nunca lo criticó, eso también es digno de ponerle atención, porque Jesucristo nunca le dijo a los judíos, mira, ¿por qué hacen esto, otro? Lo único que él fue al templo a limpiarlo de la venta que se hacía, porque se hacía dentro del marco del templo. Claro. Pero aquí elogió la generosidad de esta mujer viuda, dicen que era muy pobre. Ahora lo interesante es que dice que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamándose, y aquí viene la lección que él hace la aplicación cuando mira esto, porque los discípulos están a su alrededor también, pero él está observando a todos los que dan. Sí. Y no está observando él lo que dan, sino lo que el corazón está entregándole a él. La motivación. La motivación. Y llamando a sus discípulos dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, hace el énfasis en eso, la viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y uno dice, pero ¿cómo? 2 blancas y una riqueza, 2 denarios, 30 denarios, no sé cuánto, y quizás algunos dineros de la época que sonaban al entrar ahí en el arca, ¿no es cierto? Pero dice, echó más. Y dice, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No sé si tú estás pensando lo que pensó esta viuda al echar esto, echar todo lo que tenía y todo su sustento. ¿Qué venía mañana entonces? No tenía. O sea, es una lección muy importante que está enseñando a sus discípulos. Ahora, Marco, lógicamente, pidió los antecedentes para recordar esto, pero los discípulos que estaban allí, ¿no es cierto?, miraron esto y quizás ellos estaban avalando quiénes estaban dando mucho. Pero Jesús no miró eso, por eso que hace este énfasis. Y es una de las enseñanzas que nos dice a nosotros que a veces nuestros donativos en las iglesias deberían ser saliendo del corazón y no de un apresuramiento a buscar qué tengo claro. En el bolsillo para dar en ese momento. O sea, Jesucristo miraba 2 cosas, el corazón y lo que daba. Ahora, lo interesante es que si tú miras con detención, la viuda trajo su ofrenda y no la preparó en el momento. Los otros también, pero ella la trajo, ella venía con su ofrenda. Yo creo que esa es una lección muy importante que va a dejar a sus discípulos y traer a nosotros. Cuando vamos al templo, deberíamos ir, no importa que sean 2 dracmas, no importa que sea muy poco, pero traerlo preparado desde la casa. Bueno, Jesús había ido al templo y ahora sale del templo. Pero fíjate que al salir, yo estoy pensando porque leí un relato de que era como el atardecer y el templo era como un reflejo del sol. Maravilloso espectáculo. Y entonces los discípulos ya se olvidaron de la dracma, se olvidaron de la ofrenda, de lo que había pasado. ¿Y qué les dice? Al salir Jesús del templo les dijo, uno de sus discípulos le habló. ¿Quién será? No dice acá. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Hasta ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Yo estoy pensando, hay un escrito acá que habla de que
el templo no era pequeño, ¿eh? Era grande. No. Según lo que dice el historiador judío Flavio Josefo, que era un judío criado en el Sanedrín, pero que por razones de salvar la vida se pasó después a los romanos, anunció que Vespasiano iba a ser el próximo monarca o César romano, y se lo dijo a él cuando estaba como general del ejército ahí pasando por Jerusalén, y él no le creyó, pero cuando fue nombrado César de Roma, se acordó de él y lo mandó llamar y lo estableció después en Roma. Tuvo la ciudadanía romana. Él dice que el templo que Herodes construyó tenía aproximadamente el espacio de una superficie de 14 hectáreas, que había traído mármol de Grecia, de varias partes, y eran piedras blancas, hermosas, talladas. Era un templo que era una maravilla del mundo, inclusive superaba a muchos de los edificios de Roma, de los más colosales que habían en Roma y en las otras ciudades también. Era realmente una maravilla porque habían patios, habían edificios, era un lugar amplio, hermoso, la gente iba, venía, y en ese lugar se realizaban la venta de los animales, se realizaban los sacrificios, y es por eso que los apóstoles también estaban deslumbrados con la belleza de ese templo, porque era una riqueza arquitectónica espectacular. Interesante lo que tú dices acerca de este templo, pero fíjate que hay un antecedente bien interesante que a mí me dice lo grande que era. Más o menos tenía 146 pilares. Y cada pilar necesitaban 3 personas, mira, 3 personas así con los brazos extendidos para cubrir un pilar. Claro. Yo tuve el privilegio de estar en Estados Unidos en un parque donde no eran 3, sino eran 10 personas o más para cubrir un árbol. Son grandísimos árboles, las secuoyas gigantes. Pero aquí yo estoy pensando 146 pilares y cada uno necesitaba 3 personas, o sea, eran grandes como para decir, ¿qué va a pasar con esto? Es imposible que pase algo. Era la seguridad que tenían ellos y casi siempre la gente se iba al templo en caso de algo. Y Jesús les respondió y les dijo, y aquí está, ¿ves estos grandes edificios? Mira, Jesús está diciendo que eran grandes. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No sé, yo siempre he pensado cómo fue eso que lo destruyeron, ¿no? Sí. El ansia de conseguir el oro que había, pero es grande. Toda la historia que se sabe extra bíblica de la destrucción de Jerusalén la escribió este historiador Flavio Josefo, que escribió más de 20 tomos de las guerras de los judíos. Y él lo escribió esto en el año 90, es decir, más o menos 20 años después de la destrucción de Jerusalén. Y dice él que los judíos se mantuvieron desde el año 68 hasta el año 70 resistiendo. Ganaban algunas batallas, dice. Ellos obtuvieron batallas sobre los romanos y ganaron batallas. Pero era tanto el odio de los romanos que ellos estaban dispuestos a exterminar todo. Y querían dar una lección a todo el imperio. Generalmente los romanos cuando ganaban una batalla, ellos mataban a todos, no había perdón, e incluso destruían todos los edificios, los quemaban y después araban sobre ellos para que no se viera nada de lo que existió anteriormente. Entonces, allí vemos nosotros que llegó la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, claro, ¿cierto? Claro. Esa abominación desoladora en el idioma original significa se podría haber evitado. Es una abominación que podría haberse evitado, que es un sacrilegio a un lugar sagrado. O sea, Jesucristo profetizó lo mismo que Daniel. Vendrá la abominación desoladora que destruirá esta ciudad, y el que le entienda, cuando dice allí, el que puede percibir esto mentalmente, que lo entienda, ratificando la profecía de Daniel capítulo 9.
para que nosotros veamos capítulo 8 y 9. Nos damos cuenta de que el profeta Daniel tiene el respaldo de Jesucristo. Si Jesucristo dijo algo de esa abominación, es porque todo el libro de Daniel es cierto y tiene también un cumplimiento. Ahora, cuando tú hablas de esa abominación, Josefo habla de que hubo oportunidades en que los romanos, sin que nadie entendiera el por qué, se retiraron. Sí. Y muchos de los que creyeron a las palabras de Jesús salieron y se salvaron. Efectivamente. Entonces, todas estas cosas son bien interesantes en la historia, porque no solo, la Biblia a veces no cuenta estos detalles, pero la historia empieza a complementar, ¿no es cierto?, para entender estos hechos. A Jesús le está preguntando, y esto es hermoso, ¿cómo se va a mantener? ¿Lo va a mantener? No, de aquí no va a quedar nada. Claro, lo creyeron los discípulos. Entonces, los discípulos incluso después le van a decir, bueno, ¿y qué señales hay de tu venida entonces? Claro, aquí nos dice la historia que se retiraron los romanos y había una fiesta que era la más importante del año. Era la fiesta nuevamente de la Pascua, con mucha gente. Y la gente que estaba fuera de Jerusalén, que venían viajando de todas partes, dijeron: ya los romanos se fueron, entremos a la ciudad, participemos a la fiesta. Los judíos estaban contentos porque cada fiesta les dejaba mucho dinero a los judíos, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos. Entonces, tal vez no podemos perder esta oportunidad. Y se dice que murió 1 millón de judíos porque quedaron apresados en la ciudad, y los romanos volvieron con sus ejércitos por todos lados, atacando a las personas que quedaron fuera de la ciudad y luego los de adentro. Así que la matanza fue tremenda, fue un golpe tremendo hacia la religión judía y hacia el judaísmo, y también hacia Jerusalén. Es por eso que allí decía Jesús: el que esté en la azotea no descienda, el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero aquí hay algo importante también en esta profecía, que Jesucristo no solamente mira a Jerusalén, sino que hay un doble cumplimiento, y Jesucristo mira hacia el futuro, lo que será el fin del mundo. O sea, Jesús está mirando dos cosas: lo que va a pasar con su ciudad, con su pueblo, y lo que va a pasar al fin del mundo. Claro, mira, Cristo incluso va a decir acá, mirad que nadie os engañe. Mira qué repetitivo esto, porque ¿quién me va a engañar? Bueno, aquí en la situación de Jerusalén, por ejemplo, muchos de alguna manera no creyeron las palabras y, como te dijeron, vinieron incluso a celebrar. Pero otros que creyeron que se fueron, no fueron engañados, voy a decir así. Y esto se va a dar siempre en el contexto de la segunda venida de Cristo, que va a haber duplicidad de antecedentes. No y sí. ¿Es verdad lo que dice Jesús? Así lo dijo. Y él va a decir: pero cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, dice, se preparen, abran sus ojos, pero aún no es el fin. ¿Te fijas? O sea, él casi va a detallar los antecedentes, lo que va a suceder antes que él venga. Claro, efectivamente aquí en este capítulo 13 hay 3 ideas principales que uno ve en todo este relato. Primero, que van a haber señales acerca del fin y que hay que poner atención. Hay que estudiar las señales. En segundo lugar, que van a haber engañadores, que es la palabra que se repite varias veces. O sea, va a haber mucho engaño. Hay que tener cuidado con los engaños. Engaños de falsos cristos, falsos maestros, falsas doctrinas. Y en tercer lugar, que hay que estar en vela. Esa palabra de estar velando se repite muchas veces en toda esta escena de las señales del fin, que hay que estar velando. Y si a uno le pregunta cuál es el tiempo para velar en la historia del mundo, es este último tiempo. O sea, ahora hay que prácticamente pasar en vela, en el sentido de estar preparado porque estamos en el tiempo del fin, que tenemos que tener ese cuidado de los engaños y tenemos que estar apercibidos. O sea, es una época en la historia donde uno no puede dejar de orar y velar. El engaño nunca se presenta como engaño. Y Jesús advirtió y dijo que tuviéramos cuidado con eso.
Y leyendo el capítulo 13, versículo 19, dice, porque en aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios hizo, hasta este tiempo, ni la habrá. Mira, esto que es fuerte al pensarlo así, porque que está dando un ultimátum Jesús, mira, no va a ser terrible, no va a ser tan fácil. Muchas cosas pasaron los discípulos a producto de seguir a Jesús, de serle obediente, pero Él está hablando aquí ya hacia el futuro, hacia el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque nosotros realmente, según la profecía, estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí. O sea, los acontecimientos están marcando hitos, están marcando modelos, caminos que dicen que Jesús viene, y muchos antecedentes que uno mira y ve lo que Jesús dijo como que se están cumpliendo, no como, se están cumpliendo en realidad. Claro, este tema de la gran tribulación es una creencia muy extendida en el cristianismo, y la mayor parte de los que estudian este tema de la gran tribulación dicen que la gran tribulación va a ocurrir después que Jesucristo venga a esta tierra a raptar en el rapto secreto a sus hijos, a sus escogidos, tomará uno y dejará a otro, y que la gran tribulación viene después del rapto. Es decir, que Jesús va a venir en secreto a buscar a su escogido y luego viene la gran tribulación. Pero según lo vemos aquí en San Marcos, la gran tribulación ocurre antes de la venida de Jesús en gloria y majestad, como dice del versículo 24 en adelante. O sea, aquí no hay ninguna venida de Jesús en secreto. Y esta gran tribulación que ocurrió allí en Jerusalén, ¿en qué consistía? En que ellos no tenían ni agua para beber, ni alimento, llegaron a comerse a sus hijos, se comían las correas de los zapatos, una hambruna, pestilencia, una aflicción tremenda, y después venía la muerte. O sea, una tribulación sin esperanza los que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Y en los días finales también va a haber una tribulación antes de la segunda venida de Cristo, pero esta va a ser ya mundial, ya no va a ser localizada solamente en una ciudad como Jerusalén, sino que va a haber una tribulación mundial donde también se van a ver estos problemas del hambre, de las guerras, de las pestilencias, de los terremotos y tantas cosas. Cuando tú hablabas aquí del rapto secreto que algunos mantienen, estoy pensando cuando Jesús dijo lo siguiente: y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Uno dice, bueno, ¿están allá o están acá? ¿O los escogidos están en la tribulación? Sí. Dice que están, y que Él acortó los días para proteger a sus escogidos. O sea, los escogidos van a pasar la tribulación. Claro. ¿Y qué significa que alguien que no cree en Cristo, por ejemplo, pase tribulación de qué? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Aquí está el asunto espiritual apuntando, ¿no es cierto?, a la entrega, al recogimiento y a comprender que Jesús es la única salida para todos nosotros, ¿no es cierto? Sí. En San Marcos capítulo 13, versículo 24 en adelante, Jesucristo empieza a hablar de su santa venida en gloria y majestad, en las nubes del cielo. Jesucristo habla aquí de señales en el cielo, señales en la tierra, y luego nos habla aquí de que vendrá Él acompañado de todos sus ángeles. Lo curioso es que Jesucristo está hablando de la cruz, de lo que viene, pero ahora se salta su segunda venida. Y eso es algo grande porque ya Jesucristo estaba pensando en la victoria. Tenía fe en que todo lo de la cruz también pasaría, aunque era difícil, pero ahora está hablando de lo que va a ocurrir antes del fin del mundo. Ahora, él hace una alusión a la higuera, dice, cuando tiene ciertas características, algo va a pasar, dice él acá, aprender de la higuera, dice, ¿no es cierto?
Cuando ya su rama está llena y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Y aquí dice la aplicación, así también vosotros, cuando veáis que sucedan, mira qué claridad, que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, es como decir, el camino está clarísimo. Cuando ciertos acontecimientos sucedan, ya hay advertencia, Jesús lo dijo, y que lo que hay que hacer, prepararse, y como decías tú, velad, para poder estar preparados para ese instante en que los últimos acontecimientos van a ocurrir. Tú sabes, está escrito que los últimos acontecimientos serán rápidos, no será de mucho tiempo. Jesús lo dijo por el amor a los escogidos. Claro, y también aquí en el versículo 33 dice así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso nos está dando a entender de que va a haber un retraso en la venida de Jesús. Porque algunos dicen, voy a velar este año, pero puede que sea el otro año. El término velad significa un hábito constante de apercibimiento, de cuidado, de estar leyendo la palabra de Dios, de tener la cuenta con el Señor al día, los arrepentimientos, la fe en Jesucristo. Saber de que este tiempo Jesucristo lo anunció como un tiempo de preparación. Si nosotros tuviésemos que ponerle un título al tiempo en que estamos viviendo antes del fin del mundo, es un tiempo de preparación de la iglesia. Y es por eso que sigue insistiendo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Se da a entender que se va a dilatar la venida de Jesús, pero va a venir. Claro, lo que pasa es que da los antecedentes, pero a la vez dice lo siguiente. A mí me gustaría, voy a leer este texto porque hay algunas corrientes que empiezan a colocar incluso fechas. Dice, pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Estaba pensando, si alguien dijera, mira, este fin de año viene el fin del mundo, no sé cómo nos pondríamos nosotros. Sí. Pero el fin del mundo llega cuando la persona descansa y se va de este mundo. Lo bueno es que la venida de Jesús va a ser personal. Jesús va a venir en persona, va a ser visible, audible, va a ser un hecho real, va a ser un hecho mundial. Los que están en el otro lado del mundo también van a ver la venida de Cristo. No sabemos cómo va a ser ese milagro, pero Apocalipsis nos dice en el capítulo 6 que la atmósfera del cielo se va a enrollar como un rollo, se va a desenrollar, y ese va a ser un tremendo milagro del Señor, de que todos van a ver la venida de Jesús, todo el ojo le verá. Y en eso termina este discurso ya de Jesús. Jesucristo termina ese discurso profético que lo registran los tres evangelios, San Mateo, San Marcos y también Lucas. Esto da a entender de que era algo importante, era un discurso que la gente tenía que conocer y que tenían que reflexionar sobre esto, y los apóstoles lo escribieron para que también nosotros sepamos que estamos ya en el último tiempo. Estaba pensando cómo termina este discurso Jesús. Mire usted, dice allí, 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, el énfasis de Jesús es que estemos velando para que el instante no nos pille desprevenido. ¿Usted sabe lo que es velar? Es quizás estar tarde la noche despierto, pero preocupado por algo que Jesús está advirtiendo acá. Y usted está velando, yo estoy velando para que el encuentro con Jesús no sea una sorpresa, sino sea un evento agradable
y podamos decir, esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Quizás debería reflexionar, porque si Jesús lo dijo y los evangelios tomaron o dedicaron tanto a escribir sobre esto, quiere decir que es importante. Piénselo. Que el Señor lo bendiga y nos vamos a encontrar la próxima semana.